una encuesta, perdón, hicimos, para ver cuál era la percepción de ellos de la realidad sociopolítica del Ecuador. Después de esto también hicimos una entrevista a los lectores de la obra para ver cómo ellos comparaban la realidad de la obra con la realidad ecuatoriana, qué relación pueden sacar de ahí. Y por último queremos hacer entrevistas con conocedores de la semiótica. Estamos buscando a docentes de la universidad para hacer esta última parte. Sí. ¿Y qué encontraron? ¿Cuáles son los hallazgos? Por ahora, en cuanto a los estudiantes, hemos visto que sí tienen una buena criticidad ante la realidad ecuatoriana, aunque siento yo por ahora que se dejan más influenciar como que por las redes sociales, todo lo que ven ahí. Eso hasta ahorita, y por los lectores de la obra también he visto de que sí se logra relacionar bastante la obra con el Ecuador. ¿Por qué? Porque la obra presenta varios temas sociales, o bueno, varias problemáticas sociopolíticas. En este caso lo que más se destaca es el desplazamiento forzado, comparándolo con las personas que salen del país para ir a buscar mejores oportunidades o también que son amenazadas, por ejemplo con estas vacunas, que tienen que cerrar sus negocios y salir del país. También hemos visto como que se me fue la palabra, la concentración de las riquezas, que solo se concentra en un solo sector, pues más. ¿Y los chicos están conscientes de ello? ¿Se informan? ¿O los jóvenes? ¿O es solo por redes sociales? Yo lo que ¿Hacen conciencia de la situación? Por redes sociales, incluso siento que hasta se dejan solo influenciar por lo que dicen. O por lo que escuchan en la casa o los papás. Ya, pero ahí hay pensamiento crítico. Porque usted empezó hablando del pensamiento crítico. Yo voy a hacer ahorita cuestionamientos. ¿Sí? Ya, muy bien. Como que la fueran a defender. A ver, cuénteme. ¿Por qué usted dice que hay pensamiento crítico, pero a la vez me dice que los chicos se dejan influenciar? Hay como que hay una contraposición. Sí, es verdad. Me refería al hecho de que, por ejemplo, ellos se quedan con un punto, este punto bien lo analizan y todo, pero por ejemplo no buscan la contraparte. Se quedan con el punto que conocen, lo exploran, lo analizan, pero no van a ver qué dice el oponente. Incluso ayer estábamos hablando con el profesor Elvis Ávila. Y nos hablaba acerca de la rebeldía, porque la obra también habla de la rebeldía, sobre todo los adolescentes, porque la protagonista es una adolescente que se opone en este caso será el presidente, a los puntos altos. Y aquí, en todo caso, el adolescente inicia su rebeldía con los papás, que nos comentaba esto el doctor Elvis. El doctor Elvis nos dio más bien un punto psicológico sobre el desarrollo de los adolescentes. Nos explicaba algo sobre que hay dos puntos, donde ellos se adaptan a las reglas o adaptan la rebeldía. En este caso también nos habló un poco de semiótica, nos dijo que incluso los adolescentes optan por crear su propio lenguaje y todo esto, que en ese aspecto ya están optando por la parte de la rebeldía. Entonces creo que sucede lo mismo en la parte de la encuesta y lo que estamos hablando. En el momento en que los estudiantes simplemente asumen lo que escuchan en casa o lo que ven en redes sociales, están solamente siguiendo las reglas de lo que se supone le están diciendo. Y también está la contraparte de los pocos que se encargan de investigar más y realmente desarrollar su pensamiento crítico. Entonces es aquí donde nosotros vimos la problemática y queremos adentrarnos con la obra y con lo que es la semiótica para poder desarrollar mucho más el pensamiento crítico de los estudiantes. ¿Qué es el pensamiento crítico? Eso nos enseña. Porque aún no me convencen con lo que me están diciendo. No quiero ser tranquilos, estamos dialogando y digamos que coincidió que voy a leerse el trabajo de titulación de ustedes y están en la defensa. ¿Qué es pensamiento crítico? Porque aún yo encuentro ahí ciertos opuestos. Vamos a argumentar y contraargumentar. ¿Qué es pensamiento crítico? Bueno, en este caso sería el pensamiento crítico. Ay, me puso nervioso. Se me fue la palabra. Yo sé que usted es de las mejores. Usted es el joven
que hizo de las mejores prácticas, yo lo sé. Yo sé los 2 estudiantes que hicieron las mejores prácticas, por lo menos en el lugar donde me tocó. Así que usted tranquilo, y aquí tengo el verbo, la palabra, es decir, yo solo estoy ahorita evaluando. O sea, ¿Qué era el pensamiento crítico? creo yo que es el momento, Hola. es el pensamiento crítico el momento de que se nos da una idea, o bueno, en este caso una regla o una costumbre, y nosotros la cuestionamos. Creo que también parte desde ahí el pensamiento crítico, el cuestionar las raíces que tenemos. Ya. Para mí es más bien como la habilidad de ver algo y verle las diferentes perspectivas y en base a eso y a mis costumbres y a mi moral, tomar decisiones o pensar Eso es lo que quiero. ¿Y por qué profundizo en eso? Porque ustedes dicen, claro, vamos a ver la parte de la semiótica, son códigos lingüísticos, cómo los interpretamos, pero en lo que usted aborda, mijo, muy inteligente los puntos, pero ¿qué me dice? Y ahí es donde usted se me queda. Cuando dice, los estudiantes, claro, solo escuchan, me indican los 2 que escuchan, y como que no ven soluciones, sino que siguen patrones. Ahí no hay pensamiento crítico. Entonces hay un contrasentido en lo que usted aborda, que los chicos sí tienen el pensamiento crítico. Creo que el salto se da cuando tienes ese pensamiento crítico, reflexivo y propositivo. Para concluir en lo que usted dice, porque esto puede ser una pregunta que ustedes les hagan. Por eso hay que tener muy claro el tema. Perfecto. Los chicos están informados. Y ahí viene la interpretación, esto es semiótica. Por eso estoy profundizando. ¿Y por qué es semiótica? Porque te permite interpretar esos códigos lingüísticos. ¿O eso no es semiótica? Sí, Ahí está la parte de la semiótica. ¿Cómo interpreto yo esos códigos lingüísticos? A ver, los chicos sí están informados, pero informados entre comillas. Porque recuerden ustedes, y voy a entrar un poco más, que cada uno tiene un mapa y su interpretación de la noticia puede ser que no sea la mía. Ahí no hay pensamiento crítico. Pensamiento crítico es cuando yo voy, me informo, algo que me llama la atención, ¿sí? Y según mis normas, mis principios, mi forma de pensar, toda esa mochilita que lleva allá dentro de ese aprendizaje significativo, tengo ese discernimiento de decir, con esto me quedo yo, esta es mi opinión, porque todos tenemos un mapa distinto. ¿Ya? Entonces los jóvenes, ¿qué es lo que hacen? Perfecto, están informados, siguen lo que dicen los padres, lo que escuchan a medias, pero en realidad quizás siguen un patrón u una opinión, pero no como ustedes, que tienen ese discernimiento y esa criticidad y van más allá, porque ustedes no se conforman con cualquier cosa. Y yo le aseguro que usted, para ver si estoy en la razón, va y luego y averigua, porque es así, y usted igual. Es que yo los conozco. ¿Es o no es así? Sí, bueno. ¿Ya? Y eso es lo importante, ese es el pensamiento crítico, donde yo también dudo y me identifico, y puede ser que la maestra no tenga razón, y usted mañana venga y me contraargumente. Ahí está el pensamiento crítico. Sí, es por eso. ¿Sí? Perdón que me haya, pero era la introducción. Listo, chicos. Interesantísimo el tema, tienen mucho por abordar. Dentro de lo que yo le escuchaba, dentro de esos Juegos del Hambre, ¿cuáles aristas son quizás las más complejas? ¿Cuáles serían las más complejas? Creo que en este caso lo que se nos ha complicado, se nos ha hecho bastante extenso es la paratextualidad. ¿Ya? Porque al menos yo considero que la novela tiene bastantes símbolos, bastantes signos. Desde los nombres de los personajes se tiene un referente, todo, los nombres de los personajes, la capital, todo. Y eso es semiótica. Sí, Eso es tenemos semiótica. bastante. Sí, muy bien. Específicamente, ¿cuál creen que es la problemática que más se identifica con la realidad actual? Usted mencionó algunas que están en la obra. Creo que sería las desigualdades socioeconómicas. Ya.
Pero esas desigualdades socioeconómicas son el efecto. ¿Cuál es la causa? Al menos en la obra, la causa sería la concentración del poder. Ya. ¿Solo en la obra? Ahí está la También, comparación ajá. con la realidad actual. ¿Y usted cree que solo es la concentración del poder? ¿Cuál es la raíz? Vamos a escudriñar, vamos a ir al fondo de todo esto. Creo yo. Vamos a trabajar semiótica. Si yo tengo aquí un pequeño árbol y tengo sus ramas, ¿no es cierto? Y tengo aquí sus hojitas. Y tengo aquí sus raíces. ¿Cuál es la raíz de toda la problemática que se aborda en el texto? ¿Cuál es la raíz? ¿Usted cree que es la concentración del poder? ¿Por qué se da la concentración del poder? ¿Por qué se da? Por la opresión. La concentración del poder se da por la opresión. La opresión se da por la concentración del Claro. poder. Sí, ¿No creen ustedes si hablamos... A ver, ¿qué aristas tiene la obra que a ustedes les llama mucho la atención? Bueno, ya le hemos comentado. Aquí hay semiótica. Ajá. Aquí hay semiótica. Desde la interpretación de la imagen, que no está muy bonito, pero ustedes hasta lo pueden presentar así en su defensa. Yo les voy a dar ideas. ¿Ya? Tenemos la concentración del poder, también es importante los desplazamientos forzados. Considero yo que un gran punto es la rebeldía, La manipulación la mediática. manipulación de los medios también. ¿Qué dejan de decir? Yo vengo para una cosa y la maestra sale con esto. Todo esto es semiótica. Pero está bien, necesitamos guía. A ver, manipulación de los medios. Aquí hay algo que también hay varias cosas que mencionar. De muchas cosas también se me revuelve todo. La entrevista era para mí, está contrariada. Pero sí necesitamos, la verdad. El tema político. El tema Botarista. político, ajá, la oposición y la resistencia. Bueno, la manipulación de la opinión pública, que también entraría en la manipulación de los medios. Y bueno, creo que no sé si podría en esta parte, pero la distopía como crítica a la sociedad, que es el género de esta obra literaria, es distópico. Ya. Dentro de todo esto que estamos abordando y que está la parte de la semiótica, la interpretación de ese código lingüístico, que es lo que hemos abordado acá, ¿no es cierto? Cómo lo interpretan desde esos distintos mapas, ojo, los mapas, ¿sí? Entonces, ¿qué viene aquí? La concentración del poder, ¿creen ustedes que es una causa o un efecto? Efecto. Para mí es un efecto. Muy bien. ¿La migración es una causa o un efecto? Efecto. La marginación, la manipulación de los medios, También ¿es una es causa o un efecto. efecto? La política, ¿es una causa o un efecto? La causa no. Muy bien, a eso quería llegar, la causa. La oposición y resistencia es Efecto. efecto. La distopía o la mitad es causa o efecto. Pero es el género, ¿no? Sí, por eso es el género literario. Ya. Rebeldía también es efecto. La rebeldía Efecto. es efecto y el ser indómito, el personaje principal, que dicen de pronto indomable, rebelde, ¿es causa o efecto? Efecto. Efecto. Entonces,
Aquí, Política. el tema. Buen día. Hola. El tema político. Que te lleva a ti. Es el sistema de este tema político, donde lo que hay son intereses creados. ¿Sí? En todo caso serían los intereses Surge propios de que los... aquí viene la concentración del poder. ¿Sí? La causa principal es esto. El sistema, la Es un problema del sistema. Y aquí se concentra Aquí el tengo una poder, pregunta. aquí tengo... En aquí todo, van todas en todo estas caso, la agendas. concentración del poder no viene a ser parte también Sí, de la política. aquí también viene. Ah, ya. Es decir, pero de cierta manera va casi de la mano, paralelo. Porque el tema es la política. Listo. Y ahí se te concentra el poder, lógicamente, va de la mano. Pero, y aquí ustedes abordan todas las aristas. Esto es semiótica, la interpretación de la imagen y la interpretación de estos signos lingüísticos, que es todo lo que hemos abordado. Y que desarrolla en qué? En la parte del pensamiento crítico. ¿Con qué me quedo en este sistema? Lastimosamente, esta parte de esta concentración del poder, esta oposición, esta resistencia, me considera quizás, ¿qué cosa? Rebelde e indómita, porque no encajo en el sistema. Ahí está la semiótica. Es que incluso con lo que usted habla de los intereses, también decía el interés propio, porque la rebeldía de la protagonista inicia por un interés propio. O sea, la rebeldía o la oposición o la resistencia del pueblo viene de un acto que hace la protagonista por un interés propio, y ahí la gente comienza a cuestionarse. Ya. Entonces, ¿por qué si ella puede, yo no? Y el resto no. Y aquí somos una cajita de Pandora, aunque a veces no nos gusta escuchar esto como un regalito. ¿Sí? Que cuando abre esa cajita de Pandora, y se explica muy bien en un libro, Sociedad y Cultura, ¿ya? Donde precisamente vienen todos los sentimientos, y aquí hay una cernidera. Aquí viene el interés creado, viene todo lo que estamos abordando. Valores y antivalores, en definitiva es eso. Pero este sedazo es lo que me permite a mí, por medio de este pensamiento crítico, decir con qué me quedo dentro de este gran sistema. Ese es el trabajo semiótico de ustedes. Ahora sí, preguntas. Ahora sí, después de toda esta previa, nuestra entrevista es netamente en el tema semiótico y sociedad. La obra no la vamos a tomar en este momento porque saben, gran parte de los maestros no la han leído o tampoco ni sabían de la existencia, porque tiene esta película en caso de que se interese la obra. Bien. ¿Han abordado a ECO? ¿Mande? No. Es que ustedes tienen que abordar a ECO. Por ahí comencemos. Nos falta mucho. Claro, tienen que incorporar. Humberto Eco. Claro, Sí me recuerda el autor. claro. Usted lo- Humberto Ajá. Eco es semiótica y sociedad. Semiótica, sociedad, cultura. Cómo hay injerencia, y ahí viene el tema del lenguaje de jergas. Ese es otro dibujito que podríamos hacer. De ley tienen que leerlo a Humberto Eco, porque es el tema específico de lo de ustedes, es el teórico fundamental. Recuerden lo que yo siempre les decía, vino Saussure, porque ustedes han de decir, pero maestro, si usted nos enseñó, sí, vino Saussure con significado Y significante. y significante, ¿no es cierto? Cada teórico aportó algo a esta teoría. Viene Peirce y dice, no, pero yo tengo aquí una triada, porque ya no solo significado y significante, la interpretación semiótica de esos códigos lingüísticos y de la imagen, sino que aquí tengo un interpretamen, un representamen y un objeto. Ya van involucrando a qué cosa, la sociedad.
Viene Barthes, ¿no es cierto? Y da otros aportes. La muerte del autor, la mutabilidad del signo, cómo esto se da en cada sociedad. Y luego viene Humberto Eco, que dice, ay no, pero es fundamental ¿qué cosa? La parte cultural. ¿Cómo está la cultura? ¿Cómo está la sociedad? La semiótica en esa cultura. Y ahí viene lo que ustedes decían, ese lenguaje de jergas como un símbolo o significado de ¿qué? De rebeldía. ¿Ante qué? Ante este sistema. Humberto Eco, ustedes tienen, si su tesis no menciona Humberto Eco, muere. Ahí murió la flor. Sí, ya voy a ir. Estamos a tiempo, lo Sí. incluyen y... Ya, maestro, estamos grabando. Vamos a comenzar con la entrevista. Primero, como conocedor de la pregunta, de la materia, disculpen, ¿de qué manera cree que leer un libro puede empoderar a los estudiantes para conocer y cuestionar las estructuras de poder y control en la sociedad ecuatoriana? Yo creo que eso a través de la otredad. Cuando uno lee un libro, indudablemente hay varios factores. Ese sentimiento de otredad, de reconocerse en el otro, el ser empáticos. Tienen también esa parte del intertexto. ¿Qué pasa cuando lees un libro? Recordemos que no solo es la obra, sino también quizás la vivencia o un recuerdo que dice, esto me sucedió. Entonces es una forma como de reconocerse y también de autoayuda, porque en el texto que ustedes están leyendo, todo lo que han abordado, miren, solo con la mención y el análisis que se hace, surge la idea y se plantea un problema que me lleva a la mente, ¿qué cosa? Esto. Este discernimiento de ese pensamiento crítico, a ver, ¿qué me dice? ¿Qué es correcto y qué no? ¿Y con qué me quedo? Es la parte de la autorreflexión para llevarme luego a qué? A ese pensamiento propositivo. Entonces, una obra indudablemente que te ayuda para reconocer las cualidades o los defectos de un sistema o de la trama o el desenlace que se lleva, así sea el desamor, así sea quizás la emancipación, el tema que se aborde, porque uno, lo primero que aflora es ese sentimiento de otredad, me reconozco en el otro. ¿Cree que si un estudiante lee un libro que toque temas de manipulación mediática en un contexto político, el estudiante va a poder desarrollar una opinión crítica frente a esta problemática? Probablemente, dependiendo cómo se lo enfoque, yo soy optimista en que el estudiante va a identificar cuando hay un sesgo, inclusive en la información. Que justo eso estábamos hablando con el profesor Elvis, de que también es necesario como que haya una guía, un docente en este caso. Pero para eso está el docente, el acompañamiento. Lo que hemos quizás hecho ahora, cuestionar, refutar, ¿ya? El estudiante que hace argumentar y contraargumentar e identificar o reconocerse con una u otra opinión, igual con un libro. Y ahí viene incluso lo de que el docente puede tener una opinión sesgada ante la obra, y viene este alumno y le dice, no, esto no puede ser así. ¿Y eso a qué se debe? A los distintos mapas. Y ahora sí, entrando al tema de la semiótica, ¿qué papel juega en ayudar a los estudiantes a entender y reflexionar sobre la desigualdad económica e injusticia social de Ecuador? Viene igual lo que venimos hablando, ¿en qué sentido? En la interpretación de esos códigos lingüísticos, inclusive esas imágenes, lo que ves en sociedad. Y quizás resultado de toda esa interpretación es lo que tenemos ahora, ¿no? Como una respuesta quizás a la oposición al sistema, a la falta de información. Es decir, ese es el resultado de la sociedad que tenemos. De esa interpretación a veces de esos códigos lingüísticos donde hay hambre, donde hay carencias, donde hay hogares disfuncionales, ¿cómo lo interpreta el pueblo? La causa y el efecto. Hay respuestas.
¿Considera que existe alguna estrategia semiótica para que los docentes promuevan una conciencia crítica y una participación activa en los jóvenes frente a los problemas sociopolíticos actuales? Yo creo que este tipo de trabajos, también en aula, por ejemplo, voy a citar desde lo que conozco, el análisis de las obras, lo que se está haciendo este rato, la parte del código lingüístico y la imagen, porque la imagen también la interpretas y ayuda, es decir, de cierta manera es didáctico el hecho, si yo tengo una pintura y si en esa pintura yo coloco todas las aristas, por ejemplo, de la obra que ustedes están analizando, esa pintura, si veo la imagen de un niño haciendo una alegoría, quizás, cómo este juego, este sistema, ¿ya? Y que de cierta manera todos tienen un rol y entramos en ese sistema y que te incluye en este juego, voluntaria o involuntariamente, porque en algún momento tienes que tomar partido. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, a través de una imagen o del sistema o el sentimiento o la vivencia, uno lo interpreta. Ese código semiótico. Claro, entonces pues por ejemplo podemos tener una opresión encima y al momento de leer ahí viene lo que usted mencionaba acerca de sentirse reflejado y sentir empatía en este caso con el protagonista. Ahí está esa parte de la otredad, ahí está todo lo que es la semiótica, porque mientras uno lee e interpreta ese código lingüístico vienen las imágenes a tu memoria, a tu mente. Por ejemplo, solo decir los juegos del hambre. ¿Qué es eso? Los juegos del hambre. ¿Qué imaginas como hambre? Yo me voy a esos niñitos de Etiopía, es decir, todo donde hay hambre, donde hay carencia. Me voy aquí, exactamente, de esos niños que ahora, bueno, ya poco se ve, pero los niños en la calle, o cuando andan los padres con los niños, que tú dices, estarán dormidos intencionalmente, ¿para qué? Para causar pena. Ahí está ese juego semiótico. Solo con la imagen, solo con el hecho de ver, yo recuerdo este rato, se me vino a la mente, el otro día, el fin de semana, pasábamos por el malecón y un señor con un niño en los brazos. No habló nada, pero ahí está ese signo. La imagen, solo el hecho de ver que yo lo tengo aquí, qué pena que me dio, yo decía, esa criaturita estará dormida de verdad en el día cuando debería estar jugando, corriendo, vivaz. Ahí está ese juego semiótico. ¿Cómo manipulamos, sí, para obtener algo? Me pasó algo parecido en vinculación, a mí me tocó en Albán Calderón y llegó una madre con un niño, creo que de unos 5 años, y el niño no sabía las vocales, no sabía nada realmente. Y días después, una amiga, Yusmeli, la vio aquí en el asadero de la esquina de Alex, a la mamá con el niño de la mano pidiendo comida. Y sí fue fuerte enterarme porque era un niño que estábamos viendo, y no iba regularmente, pero sí lo veíamos. Entonces, y la mamá siempre estaba ahí con él, pero saber que estaba en esas condiciones. Pena. Es decir, un niño manipulado, un niño utilizado. Sí. Entonces ahí viene. ¿Qué respuesta tiene ese niño? Es decir, ¿qué estamos cultivando en un niño? ¿Qué sentimientos? Dolor. Ahí está la interpretación semiótica. Sí, salimos un poco más de eso, pero retomando la manipulación, también ahora recuerdo en este caso de los incendios de Quito, este político Jan Topic se lo vio bastantes en fotos de que estaba ayudando aquí en esto y la gente comentaba diciendo está ayudando y él no tiene ninguna campaña política detrás, no tiene fotógrafos de parte de él que le ayuden, es el pueblo que le está tomando fotos. Pero lo que la gente también no se cuestiona es que eso también es estrategia política. Sabe que los celulares siempre van a estar. Manipulación. Sabe que los celulares siempre van a estar ahí y le van a tomar una foto, le van a grabar video. Pero eso, ¿a qué se debe? Usted tiene un discernimiento, pero alguien que no lo tiene. Se debe dejar manipular por esa imagen.
y el desconocimiento, y entramos a ese juego de El sistema. intereses, a ese juego del sistema y a esa manipulación en la información, que no necesariamente es un canal, no necesariamente es una radio. O son Él de redes. una, claro, y las redes sociales, ¿cómo llegan? Él está manipulando. Porque sabe que es una figura pública, pero hay que ver qué interés creado tiene a futuro. Bien, y ahora sí, para finalizar, ¿en qué medida cree usted que el análisis semiótico de los símbolos relacionados con los derechos individuales y libertades civiles representadas en una obra literaria puede fortalecer la comprensión y la defensa de estos derechos entre los estudiantes? ¿De manera general o en su obra? ¿En qué medida? De manera general. Ya, ¿en qué medida? El análisis semiótico de los símbolos Ujú, relacionados con los derechos individuales y libertades civiles pueden fortalecer a la defensa de estos derechos entre los mismos estudiantes. Yo creo que todo depende de cómo didácticamente se lo presente o el docente haga el acompañamiento a los estudiantes. Yo creo que eso es fundamental para que no haya una distorsión en la información y en el sistema en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque uno, a través de la decodificación de un texto, de la decodificación de una entrevista, como una la canalice, ¿sí? Puede ser que ustedes salgan realimentados, como puede ser que salgan confundidos. Cuénteme, que sí le escucho. Sí, todo depende de ese enfoque. Que si usted hace un buen enfoque, indudablemente que la ayuda va a ser invaluable. Y esa interpretación semiótica que está en todo, inclusive, como yo siempre decía, en el amor filial. Lo que tomábamos de ejemplo al niñito. Ahí hay una interpretación semiótica. Y los textos también te permiten esa interpretación semiótica, pero siempre tiene que haber el acompañamiento. Y para eso estamos los docentes. Claro que indudablemente la educación es fundamental, pero aquí viene una cosa, que esta triada en el sistema educativo, independientemente de Peirce, porque es otra cosa, esta triada es la base. Porque los padres, si únicamente estás con el texto, el maestro con tu librito enseñando, pero no hay ese refuerzo en casa y esto no va concomitante el uno con otro, ahí vas cogiendo. Ahí no hay la respuesta. Ahí no hay la respuesta. Y es que aquí hay una situación. Si yo veo el sistema educativo, muchos de nuestros estudiantes a veces vienen sin desayunar, a veces vienen con problemas muy fuertes y que uno lo desconoce y que lastimosamente no podemos salvar el mundo, pero que a veces una palmadita o un acercarte y decir, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Puedes ir a bienestar. Es algo que es como un aliciente. Y ya, es que no sé cómo formular esta última pregunta que me generó. Pero, por ejemplo, en Prepares, ¿te cree que uno puede ayudar al otro a tener o a mejorar su pensamiento crítico? Porque, por ejemplo, en este caso sería el docente que guíe a los estudiantes, al alumnado, a hacer este análisis semiótico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también el docente puede tener su opinión sesgada. Y si bien el docente ya no es alguien superior al alumno, todavía tenemos como que esta jerarquía. Desde casa los adolescentes vienen con este chip de el adulto es superior a mí. Y en todo caso voy a hacerle caso al adulto y a lo que diga. No le puedo contradecir. No le puedo contradecir. Pero aquí hay otra Ajá. cosa. Perdóname que yo es que todo gráfico. Somos grupos heterogéneos. ¿Sí? Somos grupos heterogéneos. Aquí está el rol de la familia. Los cimientos en familia son fundamentales y esto hasta los 5 añitos, que formas las bases para ese joven
en sociedad. ¿Sí? Pero aquí viene algo fundamental. Esto es una cadena, la influencia del medio, que lastimosamente, porque todo tiene su excepción, pudiera ser que por alguna razón este niño con grandes bases no es aceptado en la sociedad. ¿Qué es lo que hace? Seguir patrones. Y en ese seguir patrones yo me encuentro con estos grupos en la escuela que son heterogéneos. ¿Ya? Y resulta que por ahí hay un joven que tiene desarrollado su pensamiento crítico o quizás refuta, ¿ya? Y opina y hace prevalecer, porque viene de pronto, porque dije aquí una excepción, pero quizás dentro de ese hogar tienes esa realimentación en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, donde te dice qué tal, cómo te fue, y analizan una situación, inclusive analizan un texto, cada uno comenta su día, y ese niño tiene muy bien desarrollado su pensamiento crítico, el léxico, ¿sí? Y se va más allá al pensamiento propositivo. Ese niño en clase destaca y tiene a un profesor que vino con una opinión algo sesgada, tiene un sesgo. ¿Usted cree que ese niño va a aceptar ese sesgo? No lo va a aceptar. ¿O va a dar su opinión por más temor reverencial, porque este es el temor reverencial, lo que usted dice, que haya? ¿Cuál es el efecto? Que este niño que tiene ese pensamiento crítico y que probablemente sea líder en aula, y que así como idealizamos a los profesores, a veces también idealizamos a los compañeros, ¿usted cree que toda esa suma de niños en aula no se atreven a hablar en algún momento? Se atreven a hablar. Que lastimosamente esto sí se da, pero no es la generalidad. Yo creería que es la particularidad. Antes sí era la generalidad, pero ahora en el medio no. Sí, porque por ejemplo yo a un colegio que sucedía esto y por eso ahorita se me generó esta duda. ¿Pero es la generalidad o es la particularidad? Yo creo que ahorita ya viene a ser la particularidad. Sí. Y eso es lo que uno mismo trabaja con los chicos. Y yo creo que un buen docente, un buen líder es aquel que te dice, duda de lo que estoy diciendo. Como le dije hace un rato, vaya y lea a ver si yo me equivoqué o no, porque ese es mi mapa. Y es respetable, como es respetable el suyo y el suyo, pero siempre hay que cosa, la fundamentación. Hay estudiantes que les lleva más tiempo, quizás para tener vencer esa timidez o ese temor a hablar. Pero hay otros estudiantes que no, son más lanzados, porque tienen esta fortaleza, esa inteligencia emocional y tienen confianza en sí mismos. Lo que sí, tenemos una gran tarea, nosotros los docentes y de la mano de los padres, porque hay que trabajar mucho en el tema de valores. Algo ahí abrió una brecha, yo creo, en la sociedad, porque este rato estamos como muy deshumanizados, nos importa lo que siente el compañero, o si vemos mi interés, es lo que yo quiero, lo que usted decía, la joven, nace de un interés creado y se arma tremenda situación. Lastimosamente es la sociedad que tenemos. Y esta sería la última pregunta que por mi parte se genera. En todo caso, regresando a esto, ¿usted consideraría que tal vez estas rebeliones o estos sistemas que se crean, absolutamente todo, sea positivo o negativo, nace de intereses propios? ¿O Yo de creo algún que bien común? ya, el interés creado, yo creo que es esto. Aquí está la explicación, por eso les mencioné. El hombre en sociedad, Freud. ¿Cómo está ese sistema en la cultura? Es nuestra naturaleza, sino que hay que cosa, la formación. ¿Sí? Es la formación. Ahí están los padres para decirte, a veces uno por inocencia, ay, me gustó esto y me voy llevando. Pero ¿qué te dice el papá desde pequeño? No. Y te explica y te va marcando límites. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental. En base a eso, ayer justo el maestro Ávila nos mencionaba algo parecido,
pero ya sucede más en la adolescencia, donde los chicos se dan cuenta entre lo que el adulto hace y dice, que nos hablaba más bien del ejemplo que como adultos les damos a los niños. Como usted nos indica, si le gustó eso, el papá nos corrige, pero si tal vez es otro tipo de situación y el niño ve que el papá se guardó esta pluma en el lapicero, entonces es ahí donde el maestro nos mencionaba que psicológicamente empieza un poco el pensamiento crítico, donde el adolescente se empieza a dar cuenta de esto, y es donde generalmente empieza con la rebeldía, de que está viendo la contradicción que hace el adulto entre lo que dice cuando y lo que hace. lo logra discernir. Pero hay ocasiones en que no hay eso, y como se ve en los documentales, una señora, qué pena, decía, mi hijo drogadicto, pero siempre vio al padre drogadicto. Para él fue normal, porque no hubo quien le dijera, no, para él es normal. O en caso de que hubo la corrección de la mamá, tenía igual actitud. Claro, Y y ahí papá viene Ajá. terminas en esto. Porque tiene que tomar partido. Un niño que tiene su mente en blanco. Porque nosotros ponemos, por decir colores, haciendo una analogía, la parte de los valores, la formación, el conocimiento, ¿no es cierto? Nosotros pintamos inicialmente el cuadro al niño, que es esto, que son esas bases. Pero si nosotros no somos un referente, o yo le digo a un niño, sepulcro, ¿cómo le indico a un hijo? Le digo, ¿cómo le enseño a ser pulcro si yo soy andrajosa? Son situaciones opuestas. Entonces ahí se sigue la parte del ejemplo. Por eso digo, es fundamental. No solo es el maestro, es también el tema en casa. Porque por algo se dice, enseñas con el ejemplo. Que es complicado ahora, porque con el tema a ustedes les ha tocado una sociedad bien compleja, yo me pongo a pensar. Porque tienen el bullying, tienen la presión social, que de pronto las redes sociales, tener ese discernimiento para decir, no voy a ser curioso y no iré, saber respetar a tu prójimo, que eso casi no se ve. No se ve eso, tener un afán de servicio. El ser agradecidos, porque a veces como que no somos ni gratos, creen que la persona te tiene que ayudar porque te tiene que ayudar. No es así. Entonces toda esa parte de los valores son fundamentales, y es lo que yo veo que es una gran debilidad que tenemos en la sociedad actual. No sé si he logrado... Nos ha ayudado bastante, la verdad. Demasiado. No sé si quedó algo pendiente. Maestra, dígame. otra pregunta. Usted como docente, ¿qué estrategia utilizaría para enseñar la obra y desde la parte semiótica, o sea, nuestro tema? Yo, por medio de los personajes, justamente lo que he hecho acá, ver quizás la parte actitudinal, escudriñar un poco en el sistema, la infancia, la época, es fundamental. ¿Qué se dio y por qué se dio? Trabajar mucho con las técnicas de las preguntas, el cómo, el por qué, el para qué, el dónde, ¿sí? Y también ese modelo actancial, que es fundamental. Tratar, yo hablaba de ese sentimiento de otredad, cómo comprendo al otro, cómo me reconozco en el otro, para lograr ¿qué cosa? Sensibilizarme y cuestionarme y tratar de comprender por qué una u otra actitud. No para justificar, pero sí para entender, porque a veces solo juzgamos, ¿ya? Entonces yo me valdría... hubo una obra que lo hizo Diana Molineros con el tema de la metamorfosis de Kafka. Y no sé si ahí también en el trabajo que ustedes están abordando equivaldría la teoría del utilitarismo. Ya hablábamos de la manipulación, ¿no? El ejemplo que usted ponía del niño. Ahí está el utilitarismo. Me eres útil para estas circunstancias. Entonces, ahí está un trabajo semiótico de cierta manera, porque con Diana se le sugirió hacer unos talleres y trabajar con los valores y que dibujaran los valores, porque ahí está la parte semiótica, cómo un niño representa la bondad. Un trabajo bellísimo el de Diana.
la metamorfosis. Entonces la parte gráfica, porque yo creo que de este dibujito que no lo he hecho perfecto, ustedes no se van a olvidar y lo van a mejorar. Y se van a recordar perfecto la raíz. Y hay una canción bellísima, ya me inspiré, que se llama Hasta la raíz. ¿La han escuchado? Sí, usted nos la Es puso la en parte clase. de la identidad. Pues y estamos hablando de todo esto. Tu hogar, por eso uno dice, es la parte identitaria, tu hogar, la identidad de uno. Y ahí está la canción, Hasta la raíz. Ahí está la parte, ¿cómo está ingeniero? Buen día. Ahí está la parte de esa interpretación de esos códigos lingüísticos. Una canción que parece que solo tiene ritmo, pero escuchen el fondo. Y si ustedes ven, va todo conexo a su parte de la investigación. Ahí están las estrategias. Lo que usted me dice, usted como maestra, ¿qué estrategia utilizaría? Si yo a usted le hago escuchar la canción, y no en Natalia Forcade, sino en lo nuestro, ustedes el rato que escuchen esa canción, y por eso yo trabajo con las canciones, lo van a relacionar. Ahí está la interpretación del código lingüístico, ¿ya? Y cómo se va forjando esa parte de la identidad, que es lo que te da qué cosa, tu hogar, tu familia, ¿ya? Ojalá me funcione el teléfono. Te quiero que... ¿Sí la han escuchado en Sí, la que Para les digo? Rey, sí. usted nos la puso en Ajá, una mi Ah, clase. ya, ella, perfecto. Sí. Ahí está la parte identitaria. Incluso ahí me lo hace comparar con la obra, porque al finalizar la obra, bueno, la rebelión gana y la protagonista se hace como que un referente político, básicamente. Y en vez ella de vivir de la política, de seguir siendo el símbolo, decide apartarse totalmente de la sociedad y ir al pueblo de donde viene y vivir su vida ahí de la manera más sencilla, como alguna vez lo vivió antes de toda esta rebelión. Ya. ¿Y ahí viene quién? Ahí viene la famosísima Mercedes Sosa, con la linda canción que dice, es la respuesta a lo que usted me está diciendo. Es que se me fue el nombre. Las simples cosas. Ahí están las estrategias, porque eso los chicos no lo olvidan. Miren, yo me olvidé que ya les presenté esa canción. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Lo recuerdan? Ahí está. La fundamentación y la argumentación y abrir el mapa. Ya les voy a decir. Uno vuelve siempre a los mismos sitios donde amó la vida. ¿Eso qué es? Tu hogar, tu núcleo, tu nicho. ¿Sí se dan cuenta? Es un circuito. Cuando esto fue un verdadero cimiento, lo llevas, es tu identidad y eso no lo vas a perder nunca. Pero cuando esto estuvo bien cimentado. Sí, el internet está en mi contra, pero oirán las simples cosas de Mercedes Sosa. Ahí está la respuesta a lo que usted me está diciendo. Si ve cómo todo se comprueba, ahí se termina el circuito. Ahí están los símbolos semióticos y los códigos lingüísticos. Esas son las estrategias que yo como docente dentro de lo posible. Siempre el análisis de los personajes, factores, causas, efectos, ventajas, desventajas, escudriñar cómo fue su niñez, cómo fue su formación, el hogar, la época. Eso te va configurando. Y el dibujo, la imagen, ahí está la semiótica. Bueno, que ha sido de mucha ayuda. Sí, maestra, Para nosotros. bastante. Con todo gusto, siempre a la orden, lo que requieran, estamos para servirles. Bueno, sobre todo la imagen, como que